Y bueno, hablando de tu libro más reciente, Camino a Somnum, es una exploración de la literatura fantástica. ¿Cómo llegas tú a ese género como lector? Como lector a los 15 o 16 años, después de haber leído casi toda la biblioteca de mi padre, que se componía de libros clásicos y en su mayoría del siglo XIX, principios del XX, llegaba hasta los 40, ¿no? Mi hermano Paco tenía lo mejor de la ciencia ficción contemporánea, estoy hablando, y contemporánea quiero decir 50, 60, 70, norteamericana, francesa, inglesa, alemana. Y él es el que me empieza a proveer estos textos y lo agradezco. Y por eso está dedicado a él el libro, porque fue muy generoso y pude leer, gracias a él, a Ursula K. Le Guin, a Sprague de Camp, a Fritz Leiber con sus crónicas del vulgar unicornio. O sea, y ahí fue donde me volví completamente loco. Pero a su vez descubrí que esos textos de fantasía épica o fantasía heroica provenían de otros textos civilizatorios que todos conocemos y que yo había odiado cuando era un pequeño joven adolescente, la Ilíada y la Odisea, el Cantar del Mio Cid, todos los cantares de gestas, los mesteres, el cantar de Roldán, Rolando el Furioso, el Mahabharata, el Popol Vuh, para ser mucho más latinoamericano, la Biblia. Cuando Moisés se pone frente al Mar Rojo, se abre el mar, pasan y luego se cierra sobre los ejércitos egipcios, es una escena digna de Netflix, ¿estás de acuerdo? Por supuesto. Eso es fantasía épica, eso es fantasía heroica. Ahora, ¿por qué decidí escribir fantasía? En un mundo como el que vivimos, salvaje y violento, estoy convencido de que la fantasía y la literatura brindan herramientas a los jóvenes, no solo para la construcción de personalidad propia, sino para encontrar dentro de ella esas armas y herramientas que les ayuden a combatir a los demonios de la realidad. Estoy convencido de ello. En la fantasía, en el compendio de pasiones humanas que están dentro de la fantasía, se encuentran las claves, los caminos, las encrucijadas, los puestos de socorro en donde tendrás que llegar para hacerte a ti mismo como persona. Este nuevo libro editado por Planeta también es un gran homenaje a la literatura en general. Hay una cantidad de guiños, de homenajes directos e indirectos. Eso estaba planificado como tal. Sí, soy un lector. No puedo, no, yo estoy construido por los libros que me hicieron ser quien soy. Tomás Eloy Martínez, el maravilloso escritor argentino, claro, lo dice mejor que yo. Somos lo que hemos leído o, por el contrario, la ausencia que los libros han dejado en nuestras vidas. Yo no tengo ausencias, estoy lleno de esos libros que me hicieron, que me formaron, que me dieron razón, lógica, motivos, pistas y claves, y sin los cuales no sería nada. Insisto, soy un lector que escribe. Y en términos de estructura, ¿cómo fuiste hilando tu argumento, tu idea central de historia con los homenajes? Ahí me metí en un lío. Bueno, todos los escritores jugamos a ser pequeños dioses, que a nuestro arbitrio y voluntad decidimos lo que le van a pasar a esos pobres personajes que son una suerte de marionetas, de los cuales destruimos o los hacemos felices momentáneamente o los llenamos de felicidad o de terror. Pero en el caso de la fantasía épica, creas un mundo, no solo personajes. Y yo no soy un creador de mundos, generalmente escribo de lo cotidiano, que me parece en sí mismo extraordinario. Y en este caso tuve que inventar animales, plantas, ríos. Tu propio universo. Sí, juegos. Y me iba perdiendo conforme iba avanzando. Me volví loco durante el tiempo que arrancó esta primera parte es una trilogía. Así es. Este año tendremos la siguiente entrega, ¿verdad, Carmina? Es mi editora que me está persiguiendo y me persigue hasta Panamá para que escriba. A lo que voy es que tuve que llenar libretitas con anotaciones, porque si no era muy fácil perderte. Si de por sí es fácil perderte en un mundo como este, perderte en un mundo inventado es mucho más fácil. Yorick, que es uno de los personajes de Camino a Somnum, conoce la historia de su gente. Yo pienso que de alguna manera también es una de las responsabilidades del escritor y de todo artista, ¿no? Conocer a su gente y contar su historia.
Sí, ese es el principio básico de todas las literaturas. Ah, el poder, nos reunimos desde tiempos paleolíticos, primero en esa cueva iluminada con fuego, en donde habíamos pintado a los animales que vivían cerca, a contar cómo el más viejo de la tribu había encontrado esos ciervos con los cuales pudimos sobrevivir el crudo invierno. Y luego esas historias se fueron contando, se pasaron a las cocinas medievales y luego se pasaron a los bodegones de los puertos del siglo XIX y lo seguimos haciendo. Cuando nos sentamos en la mesa que está junto a la cocina a escuchar a la abuela contar de dónde venimos y quiénes somos, tiene que tener un tinte imprescindible de orgullo. Porque no somos nada sin nuestros recuerdos y sin nuestra historia. Y si no conocemos nuestra historia, no seremos nada, sin duda. ¿Qué harías si, como Yago, uno de los protagonistas de la novela, tuvieras 4 vidas? Tendría 4 posibilidades más de leer. Quiero decir, podría leer mucho más de lo que esta vida finita que tengo, como todos, que la biología me ha dado y que en algún momento terminará. No me permitirá leer todo lo que me hubiera encantado leer. Tengo más libros de los que puedo leer, por supuesto. Hago mis mejores esfuerzos, pero si calculas, si lees un libro por semana, durante 60 años de tu vida, sin fallar, podrás leer 3000 y pico libros. No es nada. Solo Balzac escribió 120 y tantos. O sea, hay que escoger bien lo que vas a leer. Y si no, tener, como yo hago, 4 vidas para leer 4 veces más. ¿Y cómo es el ejercicio de escogencia? ¿Cómo sé? El ejercicio de escogencia. Es un ejercicio que tiene que ver mucho con apetencias, con gustos, con corazonadas, ¿no? Pero también tiene que ver mucho con afinidades y con empatías. Se te acerca alguien similar y parecido a ti y te dice, oye, no puedes dejar de leer a Rubén Fonseca, porque Pensamientos Imperfectos es una de las grandes novelas policíacas del siglo XX, o Agosto, o deberías leer a Chesterton, tú te regresas, porque Chesterton es el primer gran maestro del siglo XX del humor. O, ¿me explico? Entonces, son esos que están a tu alrededor los que te dan esos atajos y esos caminos hacia esas obras que te transformarán y te convertirán en otro. Miranda, que es uno de los protagonistas también de esta nueva novela de Planeta, creo que es un homenaje al empoderamiento femenino y también es un homenaje a tantas mujeres que han sido silenciadas por un sistema machista, patriarcal. Sí, yo vengo de un matriarcado. En mi familia, mi madre era el pilar fundamental del organismo familiar. Ella, a su vez, estaba rodeada o fue criada por otras muchas mujeres empoderadas, valientes, que en medio de la Guerra Civil Española se levantaron, hablaron, dijeron lo que tenían que decir y les pasó lo que les pasó. Perdieron la guerra, perdieron la revolución y, sin embargo, no perdieron la convicción ni la esperanza. Vengo de ahí, tengo esa parte dentro mía y hago lo posible por verla reflejada en los personajes femeninos sin ser maniqueo o extremadamente vulgar o extremadamente torpe, ¿no? Intento hacer lo mejor que puedo. La ciudad donde ocurre el inicio de la historia es destruida por salvajes. Es decir, de alguna manera es la eterna batalla entre la civilización y los salvajes, entre la civilización y los que no la quieren. Es una metáfora de nuestro tiempo. Así es. Trump representa a los salvajes. Así es. Y los científicos representan a la contraparte. Y los que intentan crear belleza representan a la contraparte. Vivimos en un mundo donde sí priva, igual que en este camino Sognum, la ley del más fuerte, ¿no? Y el más fuerte tiene que ver con el dólar y tiene que ver con las economías de mercado y con las lógicas de miedo al otro, ¿no? De recurrir a los miedos más profundos de los demás para, en vez de convertirnos en un mundo global en donde nos miremos unos a otros a los ojos y nos reconozcamos como iguales, al revés, están intentando que nuestros miedos más primigenios salgan a la luz y temamos a todo lo que sea diferente. Y de ahí que la literatura y el resto de las artes sirvan para unir a la gente también. Yo creo que sí. Fernando Pessoa lo decía muy bellamente, la literatura existe porque el mundo no basta.
porque el mundo este es un mundo cruel, despiadado y muy vulgar en muchos sentidos. Y la literatura está ahí para darnos esplendor, lógica, bellezas, llanto, todo aquello que nos hace ser distintos. Bueno, en nombre de todos los lectores, te doy las gracias porque tú también colaboras a ese trabajo de hacer mejor persona a la gente y a unirlos. Te lo agradezco enormemente y con mucho rubor digo que lo único que hago es contar mi experiencia. Y lo que está sucediendo todo el tiempo, y agradezco inmensamente, es que los chicos jóvenes han sido de una generosidad espectacular e inagotable y ven reflejados en las palabras de este viejito lo que ellos sienten. Entonces se quedan muy sorprendidos porque en el fondo yo creo que se dan cuenta que dentro de este caparazón ya jodido y semidestruido sigue habiendo un adolescente de 17 años que piensa que el mundo puede ser cambiado. Muchas gracias, Benito. Es un placer, querido.